Los conceptos básicos pues ya los habíamos visto, así que partimos desde discrepancias ABO para poder socializar y empatar con lo que veníamos viendo. Desde luego que los agradecimientos a Emolay por la invitación. Este es un espacio que también algunos conceptos básicos relacionados con la inmunomatología. Lo otro que les quería recomendar es que las preguntas las hacemos al final hacemos una especie de ronda de preguntas y respuestas si las conocemos. Si no las conocemos, también las investigamos para una próxima oportunidad o lo que sea. Ok, bienvenidos y vamos a hablar sobre discrepancias ABO. Entonces, siempre cuando nos enfrentamos a una no coincidencia entre el grupo directo e inverso, pues existe la pregunta, resolución de esas discrepancias. Si queremos resolver una discrepancia, primero necesitamos entenderla. Pasos para la resolución de una discrepancia: identificar la discrepancia en sí, describir la discrepancia, analizar la causa, soluciones opcionales, toma de decisiones y plan de acción. Créame que cada uno de estos puntos pues nos pone a pensar de que debemos de tener organizado un plan cada vez que tenemos un fenómeno relacionado por discrepancias en la hemoclasificación sanguínea. Yo me atrevería a pensar de que todos son importantes, pero hay uno que nos ayuda muchísimo, es analizar la causa. ¿Sí? Y la descripción de esa discrepancia, si es en el grupo directo, si es en el grupo inverso, si es en ambos, eso nos ayuda a la toma de decisiones y al plan de acción para que tengamos. He revisado precisamente este manual. Discúlpeme que tengo un micrófono abierto, por favor, colega, ¿lo puedes cerrar? Ya. Gracias. Este manual es un libro de prácticas en banco de sangre moderno del 2019, donde precisamente está actualizado este tipo de discrepancias ABO. Y nos dice que todas las discrepancias ABO deben resolverse antes de informar sobre un grupo ABO de paciente o donante. Las discrepancias ABO pueden dividirse arbitrariamente en 4 categorías principales: 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Lo describen en este libro, en este manual, y clasifican el grupo 1 como una discrepancia de grupo inverso. Y nos dice, las discrepancias del grupo 1 están asociadas con reacciones inesperadas en el grupo inverso debido a anticuerpos que reaccionan débilmente o que faltan. Estas discrepancias son más comunes que las de otros grupos enumerados. Cuando una reacción en la agrupación de sueros es débil o falta, se debe sospechar de una discrepancia del grupo 1. Una de las razones por las que faltan o son débiles las isoaglutininas es que el paciente ha disminuido la producción de anticuerpos o no puede producir los anticuerpos ABO. Desde ese punto de vista, colegas, aquí tenemos una primera imagen. De una vez presento disculpas a los colegas porque todas las imágenes que tengo pues están en microcolumna GEL, que es con lo que yo he venido trabajando y desarrollando la mayoría de discrepancias, y desde el punto de vista de académico me parece muy importante porque son muy objetivos las imágenes que se generan y además están basados, yo lo llamo inmunomatología basada en la evidencia. ¿Ok? Bueno, entonces, partiendo de esta base, por ejemplo, aquí tenemos un grupo, la gran mayoría de nosotros ya conocemos que cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo nos queda en la parte superior del microtubo, y cuando hay una reacción negativa nos migra al fondo del tubo. En este caso tenemos un grupo directo que es O y que la inversa
no coincide con ese grupo directo, así que hay ausencia de anticuerpos o la de las molicinas anti-A y anti-B. Entonces dice que una de las razones por las que faltan o son débiles las isoaglutininas es que el paciente ha disminuido la producción de anticuerpos o no puede producir los anticuerpos ABO. Hay un punto, no sé si lo tengo más adelante, pero de una vez lo quiero comentar, que está relacionado y que está muy de moda hoy en día. Y es múltiples tratamientos, sobre todo en pacientes hemato-oncológicos, pacientes que reciben ciertos tipos de transfusiones de unidades menos incompatibles, sobre todo en síndromes hemolíticos autoinmunes, que son premedicados con corticoides. Muchas veces estos pacientes, por su mismo enfermedad, pues tienen este protocolo de corticoides. Y eso básicamente lo que hace es disminuir ya la producción de anticuerpos tal cual como lo enuncia acá, nos hacen este enunciado. ¿Cuál es el riesgo? Pues bacano porque en incompatibilidades por otros sistemas, por otros anticuerpos, pues vamos a tener de pronto unidades más compatibles, ¿sí? Pero el hecho es que yo puedo tener también una prueba cruzada compatible ABO y siendo ABO incompatible. ¿Por qué? Porque no tengo isoaglutininas. Y entonces el paciente inicialmente puede tolerar esa transfusión y de hecho nos ha pasado. Y al principio no presenta ningún tipo de reacción porque no tiene hemolicinas. Entonces se nos vuelve un riesgo. Por eso es importantísimo estudiar la procedencia de la muestra o de la impresión diagnóstica, de qué paciente viene, ¿ya? Porque corremos ese riesgo de que tengamos de pronto, cometamos un error desde el punto de vista de la prueba cruzada, ¿ya? Y entonces la prueba cruzada nos da compatible, mandamos la unidad, pacientes del grupo O y le mandamos unos glóbulos rojos A o B porque nos ha sucedido, ¿ya? El paciente inicialmente no presenta ninguna reacción y hay pacientes que transfunden toda la unidad y no presentan ninguna reacción. Pero viene una respuesta inmune por el estímulo y viene una respuesta inmune tardía. Y entonces puede generarnos una reacción hemolítica retardada. Y eso es muy peligroso. Entonces, por lo tanto, ese es un llamado de atención de tener en cuenta estos pacientes y verificar el histórico de esos pacientes que están presentando un protocolo de corticoides o esteroides. Las poblaciones comunes con discrepancia en este grupo son recién nacidos, sí, la producción de anticuerpos ABO no es detectable hasta después de los 4 a 6 meses. Incluso hay niños que con un año yo no detecto todavía anticuerpos ABO. Paciente de edad avanzada, la producción de anticuerpos ABO está deprimida, sí, ya en gran parte. Mi teoría siempre ha sido, y ya que estoy llegando a esas edades, ya el que siempre ha sido que cuando uno va para viejo todo se le baja y los anticuerpos no son la excepción. Y eso sucede. Pacientes, lo preocupante es que hoy día se nos ha presentado casos de donantes de entre 40 y 50 años ya con títulos bajos de hemolicinas. Y eso sí nos preocupa porque ¿qué está pasando con ese donante? O tiene algún protocolo de esteroides o tiene una afección en piel que generalmente utilizan corticoides y que la está usando habitualmente, se absorbe a ese nivel y produce baja concentración de esas hemolicinas. Así que esas hemolicinas, pues hay que estudiarlas y este tipo de discrepancias tanto en donantes como en pacientes como lo vimos anteriormente. Paciente con leucemia, por ejemplo, linfocitos crónicos, leucemia, linfoma, por ejemplo, linfoma maligno demostrando hipoacamaglobulinemia. Entonces, por lo tanto, estos fenómenos de hipoacamaglobulinemia, como les decía, pueden ser patológicos o pueden ser producidos por medicamentos. Pacientes que utilizan fármacos inmunosupresores que producen hipoacamaglobulinemia, ya lo comentamos anteriormente.
Las poblaciones comunes con discrepancia en este grupo son pacientes con agamaglobulinemia congénita o adquirida o enfermedades de inmunodeficiencia, pacientes con trasplante de médula ósea o células madre. Los pacientes desarrollan hipoagamaglobulinemia debido a la terapia, sí, tienen un protocolo altísimo de corticoides porque para buscar que, y más si el trasplante de médula ósea no es AVEO compatible. Entonces, para que ese trasplante prenda, lo mismo que en órganos sólidos, pues requieren de altas dosis de estos corticoides. Pacientes cuyos anticuerpos AVO existentes pueden haber sido diluidos por transfusión de plasma o exsanguinotransfusión. Bueno, pues en adultos no tenemos este fenómeno. Más que todo se presenta pues es en recién nacidos, donde tenemos la mayor práctica de la exsanguinotransfusión, y ahí pues lo que uno trata de retirar con esa exsanguinotransfusión es el plasma y los anticuerpos que la madre puede haber transferido de una forma pasiva a su hijo. El grupo, subgrupos ABO también nos pueden presentar estos fenómenos, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen en la cual tenemos en la directa un grupo A, pero la cantidad de anti-B es supremamente baja, ¿sí? Entonces, pues, hombre, ¿qué hacemos para qué? Para saber si realmente esto es un anti-B o no, si está en bajo título, ¿qué empleamos? ¿Cómo estudiamos nosotros esa ausencia de antígenos o títulos bajos de hemolicinas en qué? En una discrepancia. Entonces, para eso tenemos resolución de discrepancias comunes al grupo 1, donde nos dicen obtener el historial del paciente puede resolver este tipo de discrepancia. La impresión diagnóstica, el resumen de historia clínica, es muy importante tenerlo en el momento en que yo empiece a desarrollar esa discrepancia. Incubando el suero del paciente con los reactivos A1 células B a temperatura ambiente durante aproximadamente 15 a 30 minutos, ¿ya? Obtener la prueba inversa agregando 1 o 2 gotas más de plasma o suero a la prueba. Si aún no hay reacción después de la centrifugación, las mezclas de suero de células se pueden incubar a 4 grados centígrados durante 15 minutos, ¿ya? Llevar el grupo inverso a CUMS es una de las alternativas. Se debe realizar un control con células O, siempre deben probarse simultáneamente con la tipificación inversa cuando se intenta resolver la discrepancia. Mi recomendación siempre ha sido que si hay discrepancia en el grupo inverso, se abra ese grupo inverso y se utilicen 4 células, como lo vamos a ver en este caso. Aquí tenemos la hemoclasificación, como la que vimos al principio, directo O, pero inverso, donde da para AB. ¿Ok? Y cuando se realiza la prueba inversa y se lleva a CUMS, si yo estoy en técnica de tubo, la puedo llevar hasta CUMS, incluso incubando en la nevera durante 15 minutos y luego lavar esos glóbulos rojos con solución salina si estoy en técnica de tubo. Si estoy en técnica de microcolumna de gel, con que yo lo monte en una tarjeta como la que vemos acá de CUMS, incube a temperatura ambiente o si quiere potenciar más a 4 grados centígrados, el que con células A1, A2, B y O, pues perfectamente, y miren este caso, este es un donante que me está apareciendo ahí una leve reacción, pero en CUMS con las células A1 y con las células B. Entonces ahí ya estamos frente a un caso de una persona, un donante que tiene bajos títulos de hemolicinas anti-A y anti-B. ¿Sí? De pronto sería interesante averiguar qué está tomando ese paciente o qué tomó hace algún tiempo que disminuyó la concentración de estos anticuerpos. ¿Ok? Bueno, las discrepancias, esto relacionado con el grupo 1. Las discrepancias del grupo 2 hablan del grupo directo
Estas se asocian con reacciones inesperadas en agrupamiento directo debido a antígenos que reaccionan débilmente o faltan. Y aquí tenemos uno clásico que lo hemos encontrado por todo Colombia, en la cual existe o nos han remitido casos de todo Colombia en la cual existe en la directa un grupo O y en la inversa nos está diciendo que es un grupo A. Entonces, por lo tanto, eso nos genera cierta fenómeno de dudas, sobre todo en la hemoclasificación, en la muestra, en fin, hay una serie. Yo en un principio también pensaba que de pronto fuera un grupo O que no producía anti-A1. Eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque pues el grupo O generalmente produce las dos hemolicinas anti-A y anti-B en el mismo título, ya sean bajas o sean altas, como lo acabamos de ver. ¿Ok? Entonces no es posible que tengamos un grupo O que solamente produce anti-B y no produce anti-A. Entonces, ahí es una discrepancia que entra uno a estudiarla. También puede pertenecer a un subgrupo de ABO. Este grupo de discrepancia es probablemente el que se encuentra con menos frecuencia. Algunas de las causas de la discrepancia en este grupo incluyen: pueden estar presentes subgrupos de A o B. Las leucemias pueden producir antígenos A o B debilitados, y más que las mismas leucemias, muchas veces son los tratamientos, sobre todo en pacientes hemato-oncológicos, que nos pueden desprender, llamémoslo así, discúlpenme la expresión tan coloquial, pero así es, ¿sí? De romper los enlaces donde se une el azúcar a la sustancia H y por lo tanto generar un grupo sanguíneo diferente. ¿Ok? Entonces, algunas de las causas de estas incluyen, se han informado en la enfermedad de Hodgkin, imita la depresión de los antígenos que se encuentra en leucemia. El fenómeno del B adquirido mostrará reacciones débiles con antisueros anti-B y se asocia con mayor frecuencia con enfermedades del tracto digestivo, por ejemplo, de CA de colon. Esta imagen en la cual vemos que el A está perfecto en la prueba directa, pero el B está debilitado y la inversa nos corrobora que estamos en un grupo A. ¿Qué ha sucedido con esta imagen que tenemos en el B? ¿Sí? Los únicos que pueden presentar este fenómeno son los grupos A1 por un procedimiento que se llama deacetilación bacteriana, o sea, son A1 que están en estado de sepsis. Vuelve y juega lo que es la impresión diagnóstica. Y entonces, ese A1 infectado al tipificarse se comporta como AB. Hay una deacetilación bacteriana, retira el radical N-acetil de glúcido N-acetil galactosamina del grupo A1, se convierte en galactosamina que reacciona igual que la galactosa con los reactivos anti-B. Y entonces, desde el punto de vista bioquímico, esto es lo que sucede. Este es el grupo A que tiene la N-acetilgalactosamina y que por acción de las bacterias se convierte en galactosamina, que es igual a, en la reacción, es igual a la galactosa. La resolución de las discrepancias comunes del grupo O, la aglutinación de antígenos débilmente reactivos con el antisuero reactivo puede mejorarse incubando la mezcla de prueba a temperatura ambiente durante hasta 30 minutos, lo que aumentará la asociación del anticuerpo con el antígeno de glóbulos rojos. Si sigue siendo negativo, incube la mezcla a 4 grados centígrados durante 15 a 30 minutos. Incluye un grupo O y las células autólogas como controles. Los glóbulos rojos también se pueden alrededor de unos más de 15 años, en la cual la dilución era en microplaca y la dilución de los glóbulos rojos se hacía con la suspensión, se hacía con bromelina, con el fin de limpiar el glóbulo rojo y dejar expresar mucho mejor
los antígenos allí presentes de ABO y RHD. Estudio de grupos débiles, si se trata de un subgrupo débil, o sea, porque hay una expresión muy debilitada de algunos de los grupos sanguíneos, A o B, y pues obviamente que hay que recurrir a estas técnicas de absorción y elusión para poder estudiar esa muestra. Entonces, miremos la que le mostré al principio, en la cual tenemos que es un grupo O, y en la inversa, que nos está diciendo que es un grupo A. Ese es un paciente. Estas tablitas que generalmente tenemos nosotros en nuestros servicios, ya, pues a mí es muy útil. Yo siempre la uso, siempre recurro a ella. Y obviamente que cuando yo analizo que la directa es un grupo O, ya, y la inversa me está diciendo que es un A, pues yo ahí mismo me voy a los subgrupos débiles de A, como es en este caso, y llego a la conclusión de que puede ser una M o una Y, ¿ya? Que la M puede ser solo weak con anti-A y cero weak con anti-AB. Y entonces, y el AY sí es completamente negativo con anti-A, con anti-B y con anti-AB, ¿ya? Por lo tanto, el que las lectinas A1 y H, el H nos da positivo porque este grupo es más O que cualquier otro grupo sanguíneo. Pero la inversa nos está diciendo que hay reacción fuerte con las células B. También podemos hacer estudios en saliva en la cual podemos encontrar la presencia de A, si la persona es secretora, ¿ya? Y la presencia de sustancia H. Aquí nos dice que en observaciones, absorción y elusión, en el caso del AM da fuertemente positiva y en el caso del AY la sustancia es débil y hay que hacer absorción y elusión. Las células a transfundir, pues generalmente uno acude aquí en este momento es a que como nos está dando fenotípicamente, y fenotípicamente es un grupo O. Entonces, por lo tanto, esas son las células a transfundir, pero en un donante sí, yo los invito a que definamos realmente si estamos frente a un subgrupo o no. Desde el punto de vista, ya que está aquí, es una pregunta que está planteada más adelante, pero de una vez aprovecho acá para hacerla, y es que sí, yo transfundo células del grupo O, pero si para ese paciente me están pidiendo plasma o incluso plaquetas, ¿ya? Pues hay que enviar es plasma A, porque lo que mi paciente tiene en su suero o plasma es anti-A, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, lo que tiene es anti-B, perdón, discúlpeme, ya tiene es anti-B. Miremos de nuevo la imagen, mírala aquí, lo que tiene es anti-B. Entonces, si a mí me piden plasma o plaquetas, debo mandar es B, porque si mando O, los pocos sitios antigénicos que tiene el grupo sanguíneo A, pues los voy a destruir. No me va a causar una reacción hemolítica aguda, pero sí la vida media de esos glóbulos rojos transfundidos se va a disminuir. Así tenga pocos sitios antigénicos, como les voy a mostrar, de todas maneras, esos pocos sitios antigénicos pueden reaccionar con el anti-A que me lleve un grupo O convencional o un plasma O, y entonces puede contribuir a la destrucción acelerada de esos glóbulos rojos. ¿Ok? Mira, aquí está, una M tiene de entre 200 y 700 antígenos. Hoy sabemos que una 1 tiene alrededor de entre 1 millón y 1.700.000 sitios antigénicos. Entonces, fíjense, si un glóbulo rojo tiene entre 200 y 700 antígenos, pues obviamente que son muy pocos, pero si yo tengo 200 antígenos, ya esos 200 antígenos perfectamente se me pueden pegar anticuerpos si son presa fácil o bien para los fagocitos o bien para en el vaso y en el hígado se pueden destruir esos glóbulos rojos. Entonces, por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué no lo detectan los antisueros convencionales ni los que tenemos en otras pruebas más sensibles? Porque a la literatura encontramos que estos antisueros pueden detectar por encima de 2.000 sitios antigénicos.
Aquí hay menos de 1000 sitios antigénicos, así que imposible detectarlos con estas técnicas que hoy día tenemos. El AM es una dominante expresión de un alelo alterno, no aglutina anti-A ni anti-A, B, y hay que hacer absorción e ilusión para poderlo demostrar. No presenta anti-A1 porque algunos subgrupos pueden presentar anti-A1, como el AL. Fenotípicamente se comporta como O, pero genéticamente es una muy débil. Ok, ¿cómo hacemos la ilusión rápidamente? Pues yo tomo un paquete de glóbulos rojos de mi muestra, generalmente tomamos 1 centímetro, y le colocamos 1 centímetro del antisuero. Obviamente esos paquetes de glóbulos rojos yo previamente los lavo con solución salina, 3 veces. Entonces, lo que yo busco es que precisamente en esta imagen se me peguen en esos pequeños sitios antigénicos cantidades de anti-A que después voy a retirar mediante un procedimiento. En este caso, como son anticuerpos IgM, son anticuerpos fríos, pues debemos de hacer un procedimiento. Este está recomendado en el manual de la ABB, un procedimiento, una variación de esa elusión. No hacemos una elusión ácida, sino hacemos un procedimiento de elusión por congelación a una temperatura mínima de menos 10 grados centígrados, por eso aquí dice mayor de menos 10 grados centígrados. Hoy tenemos ultracongeladores de 70, incluso en el IBIS hay criopreservación de menos 180. Pero los de menos 10 a menos 70 es suficiente pues para generar una ilusión por congelación. Es una técnica rápida, es una técnica donde la cual se tiene que tener cierta destreza porque puede generar cierto grado de hemólisis. Finalmente lo que obtenemos pues es un eluado donde por congelación hemos separado estos anticuerpos y nos queda estroma. Se realizan posteriormente, según el manual de la IBB, se frentea ese eluado y se debe guardar, porque después de que yo saco de incubar el antisuero con los glóbulos rojos, los incubo por espacio de una hora o 2 horas en la nevera. Después de que yo lo saco de la nevera, debo retirar el exceso de anti-A y posteriormente lavar y guardar 8 veces esos glóbulos rojos para retirar el exceso de anti-A. Ese octavo sobrenadante yo debo guardarlo y ese es mi control negativo. Así que el sobrenadante último del lavado, cuando yo lo testeo con 3 células A, 3 células B y 3 células O, debe ser negativo. Pero mira, cuando testeo el eluado ya de mi muestra problema y encuentro que me reacciona con las 3 células A, no reacciona con las B ni con las O, por lo tanto estoy frente a un subgrupo muy débil de A. Aquí, hasta ese momento es que yo determino. Este es uno que realizamos pues en uno de nuestros servicios, y como buenos colombianos pues obviamente tratamos de buscarle la comba al palo, y lo que hicimos fue una inversa en la cual utilizamos A1 con el eluado después de la absorción, A1, A2, B y O. Mira que en este caso nos reaccionó con células A1, A2, y las B y las O la tomamos como control negativo, no nos reaccionó ese eluado. También lo hicimos, está descrito en la IBB, que si tenemos reacciones débiles, las puedo potenciar en una tarjeta CUMS, y efectivamente, mira, aquí la potenciamos A1, B y O, lo mismo, nos dio más potente esa reacción. Así que aquí demostramos que estamos, en este caso, este paciente ya pertenece a un AM que genéticamente es un A, pero fenotípicamente se nos comporta como un O. ¿Ok? Pacientes que presentan, ya lo vimos, grupo O en la directa y grupo A en la inversa, corresponden a un subgrupo de ABO que puede presentarse en enfermedad de leucemia, enfermedad de Hodgkin. ¿Sí? Es una discrepancia poco común, pero se presenta. ¿Ok? ¿Qué transfundir de glóbulos rojos y plasma? Ya lo definimos, glóbulos rojos O y de plasma A. ¿Ok? O AB. Eso sí, para que quien tenga AB, pues se puede, pero ojo, AB eso es oro. Oro puro es AB. Hay dos
hemocomponentes que son oro puro, los O negativo y el plasma AB. Ok, mira que siempre me gusta mostrar esta referencia que aparece en la revista Transfusion, en la cual titulan como un subgrupo de B mal tipificado como O, utilizando la misma técnica que les acabo de describir de Louis. En este caso, la directa nos está dando un O, pero la inversa nos está diciendo que es un B, y por lo tanto, después de testear, en este caso, el laboratorista lo que hizo fue testear con células B ese eluado, ¿sí? Aquí está la reacción antígeno-anticuerpo y tomó 3 células O como control. Así que confirmación de un subgrupo de B como lo escribe con su propia letra. Así que el problema no se nos presenta solamente aquí en estas latitudes, sino que también se presenta en otras partes del mundo. Estas discrepancias entre agrupaciones directas e inversas son causadas por anomalías de proteínas o plasma y dan como resultado la formación de rouleau o pseudoaglutinación atribuible a, ya estamos hablando del grupo 3, a niveles elevados de globulina de ciertos estados de enfermedad como mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, otras discrasias de células plasmáticas y ciertos casos moderadamente avanzados de linfomas de Hodgkin, niveles elevados de fibrinógeno. Así que el grupo 3 tiene discrepancias tanto en grupo directo como inverso, y aquí lo vemos en esta imagen que se nos presenta con relativa frecuencia, sobre todo en servicios de alta complejidad donde manejan pacientes con fenómenos de síndromes autoinmunes o síndromes hemolíticos autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune, en la cual no nos deja ver nada, todo nos da positivo, incluso el rastreo de identificación de anticuerpos nos da una panaglutinación que todo da positivo. Así que es el verdadero reto transfusional que tenemos muchas veces en los servicios de transfusión, tratar de compatibilizar un paciente que nos presenta este fenómeno. Aquí yo no puedo decir que la directa sea una B porque el control me invalida precisamente. Y tampoco puedo decir que sea un O. ¿Por qué? Porque muchas veces la alta reactividad, como la que tenemos acá de los autoanticuerpos, pueden generar falsa aglutinación anti-A y anti-B. Entonces, por lo tanto, eso también hay que tenerlos en cuenta. Expansores de plasma como de estrano y polivinil pirrolidona también nos pueden presentar estos fenómenos. Son algunas de las alternativas que se tienen cuando un paciente es transportado de un lugar a otro. Generalmente aplican este tipo de expansores plasmáticos para demorar un poco la transfusión de los glóbulos rojos. La gelatina de Wharton en muestras de sangre de cordón nos pueden generar este problema, pero más que todo en la prueba directa. Acordémonos que pues en sangre de cordón, primer lugar, recomendación 1A, si estoy en técnica de tubo, debo lavar mínimo 4 veces esos glóbulos rojos para poder establecer, porque la proteína de Wharton me puede falsear las reacciones, no solamente generarme el control positivo. Así que, por favor, colegas, nunca traten de establecer un grupo de un recién nacido en lámina. En lámina nunca montamos control, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, podemos estar reportando pendejadas, como a veces digo yo. Entonces, eso es bien importante. Como mínimo, hagan la técnica en tubo y hagan lavados previos para hacer la suspensión. En microcolumna gel, los protocolos nos dicen que no tengo necesidad, con el diluente que se utiliza, no tengo necesidad de lavar los glóbulos rojos por recomendación, ¿ya? Yo siempre he lavado los glóbulos rojos cuando me llegan muestras de recién nacido. ¿Por qué razón? Porque es que si me da discrepancia, tengo que lavarlos. Entonces, ¿para qué voy a gastar 2 tarjetas? Hoy tenemos tarjetas especializadas para hemoclasificar los recién nacidos y por lo tanto pues no voy a gastarme 2 tarjetas cuando puedo hacer un procedimiento muy sencillo antes de montar la prueba. Discrepancia sabeo causada por la formación de rouleau es muy fácil de establecerla si es por rouleau, porque con la simple suspensión de glóbulos rojos en
En solución salina ya esa desaparece. El rouleau es un apilamiento de eritrocitos que se adhieren en forma de pila de moneda, dando la apariencia de aglutinación. Puede observarse también en el microscopio, como lo vemos en esta imagen. ¿Ya? Por lo general, la agrupación de células se puede lograr lavando los glóbulos rojos del paciente varias veces con solución salina. Muchas veces con la primera lavado ya desaparece ese fenómeno. Niveles elevados de globulina pueden afectar también los grupos inversos. Se puede realizar dilución de suero 1 y 2, 1 y 3 y realizar la prueba inversa. Aquí está, eso está documentado y existe en un manual ya en el cual si yo tengo este fenómeno de Rouleau, que está asociado a veces a las macroglobulinemias, como lo vimos anteriormente, hay producción excesiva de anticuerpos de una globulina patológica que no me permite realizar el grupo inverso. Lo puedo diluir 1 en 2 y 1 en 3. Generalmente no se me desaparecen las hemolicinas o las hemolicinas que pueden estar presentes en nuestros grupos sanguíneos. Entonces, con esta dilución no desaparece. Como mínimo, tenemos siempre mínimo una concentración de hemolicinas 1 en 8, así que no se alcanzan a desaparecer. Pero sí puedo diluir esa proteína patológica. Las células del cordón pueden estar contaminadas con una sustancia llamada gelatina de Wharton que puede hacer que los glóbulos rojos se agreguen, ya lo mencionamos. Lava las células de cordón 6 o 8 veces con solución salina. Mire, este manual nos está diciendo, yo les decía que 4, aquí son más exagerados. 6 o 8 veces con solución salina. Debería aliviar el Rouleau espontáneo debido a la jalea de Wharton. Así que, mira, ya, y eso está basado en la evidencia. Estas discrepancias en el grupo 4, ¿ya? Las agrupaciones de avance y retroceso se deben a problemas de diversos y tienen las siguientes causas. Autoanticuerpos reactivos al frío en los que los glóbulos rojos están tan cubiertos de anticuerpos que se aglutinan espontáneamente independientemente de la especificidad del anticuerpo reactivo. Imagen que acabamos de ver ahorita. El paciente tiene glóbulos rojos circulantes de más de un grupo ABO debido a una transfusión de glóbulos rojos o un trasplante de médula ósea de células madre. Entonces podemos tener una especie de quimerismo en algunas ocasiones, sobre todo cuando no es ABO, no es isogrupo ABO, es el trasplante de células madre. Isoaglutininas ABO inesperadas. A los anticuerpos inesperados no ABO. ¿Ya? Entonces, miremos un poquito estas imágenes que tenemos, sobre todo la segunda. Ya analizamos la primera, pero analicemos la segunda. Aquí hay reacción muy débil con A, con B, pero mire, el AB nos está dando una reactividad mayor. El grupo D aparentemente nos da positivo. Digo que aparentemente, ¿por qué? Porque es que el control me está dando positivo. Si yo tengo el control positivo, pues obviamente que me invalida toda la prueba directa. De pronto la inversa está más clara y me está guiando a que estamos frente a un grupo O, pero un grupo O que está presentando esta discrepancia. ¿Ok? Entonces, ahí entramos a analizar. Las isoaglutininas, perdón, hay alguna colega que me abrió el micrófono. Aló. Colega. Ya lo estoy silenciando. Ya, ok. Las isoaglutininas ABO inesperadas en el suero del paciente reaccionan a temperatura ambiente con el antígeno correspondiente presente en las células reactivas. Ejemplos de este tipo de discrepancia ABO, subgrupos ABO, individuos A2 y A2B que pueden producir anti-A de origen natural. Ya, aquí tenemos un caso de un probable AB con anti-A1. Uno tiene que llegar a determinar si estamos frente a un A2B que tiene anti-A1 o es un A1B que tiene un anticuerpo frío. Cualquiera de las dos circunstancias nos puede generar esta discrepancia. ¿Ya? Los anticuerpos inesperados en el suero del paciente distinto a las isoaglutininas ABO, por ejemplo anti-M, ya les voy a mostrar un caso, pueden causar una discrepancia en el agrupamiento inverso. Este caso es muy cierto, es un AB que en la inversa nos está dando O
ese anti-A y anti-B pues no están de 4 cruces, pero sí nos está reaccionando con las células A1 y células B. ¿Ok? Bueno, los anticuerpos potentes contra el frío pueden provocar la aglutinación espontánea de las células del paciente. Estas células a menudo dan una prueba de CUM directa o de antiglobulina positiva en anemia hemolítica autoinmune. Ingeniero, tengo otra colega que tiene abierto el micrófono. ¿Me lo puede bloquear, por favor? Ya, claro. Ok. Para resolver esta discrepancia, los glóbulos rojos del paciente se podrían incubar a 37 grados centígrados durante un periodo corto, luego lavarlos con solución salina a 37 grados, 45 grados 3 veces. Yo recomiendo 45 grados y tratamiento físico por calor. Sí, si la discrepancia persiste, se hace necesario tratar los glóbulos rojos con tratamiento químico sin dañar la estructura del glóbulo rojo. Y hoy tenemos a si son inmunoglobulinas IgM, lo podemos tratar con ditiotreitol, o si son inmunoglobulinas IgG, lo que está ahí pegado, porque el CUM directo nos puede decir si yo utilizo un CUM directo monoespecífico, si son IgG o son fracciones de complemento que nos están generando esa discrepancia. Generalmente son IgG, y las IgG yo las puedo retirar con este tratamiento con cloroquina. ¿Ok? La misma que te recomiendan para la malaria, la misma que han recomendado incluso para el COVID. Bueno, en fin, ya esa misma también nos sirve para limpiar los glóbulos rojos. Ya cuando tenemos estos fenómenos de autoaglutinación, existe comercialmente con registro INVIMA y todo eso sin tener que ponerse a preparar. Además tienen un riesgo altísimo que después de preparados se contaminen con penicillium o qué con sí, penicillium, generalmente es lo que más contamina este tipo de reactivo. Así que existe para poderlo utilizar. Miremos este caso que les mostré de un grupo sanguíneo no interpretable, porque el control nos está dando positivo, aunque la inversa nos está dando para un O. Mira cuando se hace un tratamiento por calor a 45 grados y esa muestra se lavó 8 veces. 8 veces tomando una pequeña cantidad de esos glóbulos rojos y sometiéndolo a lavados con solución salina a 45 grados. Y mira, ya el grupo sanguíneo nos dio perfecto. Así que por lo tanto, aquí ya generalmente pues ya dilucidamos esa discrepancia y pudimos establecer que efectivamente este era un caso precisamente de una paciente que tenía autoanticuerpos tanto fríos como calientes en un fenómeno autoinmune. ¿Ok? La resolución de las discrepancias del grupo 4 se puede realizar una autoabsorción en frío, células del paciente con suero del paciente para eliminar el autoanticuerpo frío del suero. Era una técnica que se usaba mucho en el pasado, incluso era el comienzo del manejo de las autoabsorciones para el manejo de las anemias hemolíticas autoinmunes. Primero se hacía una autoabsorción en frío y luego sí ya se empezaban a hacer los otros procedimientos de autoabsorción en caliente. Hoy hemos disminuido esa parte con sencillamente lavar esos glóbulos rojos con solución salina caliente, y entonces así estamos disminuyendo la cantidad de estas inmunoglobulinas IgM que pueden estar pegadas al glóbulo rojo. ¿El suero absorbido se puede utilizar para repetir la tipificación del suero a temperatura ambiente? Sí, eso hay que hacerlo para poder yo validar mi grupo sanguíneo. Pues si yo he hecho autoabsorciones, ese suero absorbido yo debo utilizarlo para volver a montar mi prueba directa e inversa. Las isoaglutininas AB o inesperadas en el suero del paciente reaccionan a temperatura ambiente con el antígeno correspondiente presentes en las células reactivas. Ejemplo de este tipo de discrepancia AB incluye individuos A2 y A2B que pueden producir anti-A1 de origen natural, A1B, individuos que pueden producir anti-H de origen natural. Los glóbulos rojos del paciente se pueden analizar con Dolichos biflorus para confirmar la presencia de un subgrupo ABO. El Dolichos biflorus aglutinará las células del grupo A1, pero no las del A2. ¿Ok? Ya más adelante les voy a mostrar pues
una apreciación sobre estos subgrupos que ha generado en nuestro país, en nuestro medio y en general en Latinoamérica cierta discusión, pues, de que si es importante o no es importante hacer el estudio de los subgrupos, ¿ya? Pues les voy a presentar una evidencia y pues cada uno decide cuál es o qué protocolo tener en sus bancos de sangre o servicios de transfusión. Ok, pero por norma técnica, todavía la norma técnica no ha cambiado y la norma técnica en sus apartes, sobre todo en selección de sangre para transfusir, todavía nos dice que una 2 o una 2B con anti-A1 reactivo a 37 grados se debe buscar en primera instancia A2 y A2B. Y la única forma de yo buscar A2 y A2B pues es haciendo estudios de lectinas con sus grupos. Aunque hoy en día el anti-H que estamos utilizando, ya no utilizamos lectina, sino estamos utilizando un antisuero monoclonal anti-H, que es mucho más específico y es una verdadera reacción antígeno-anticuerpo. Los haloanticuerpos inesperados en el suero del paciente, otros que la isoaglutinina SABO, por ejemplo anti-M, pueden causar una discrepancia de agrupamiento inverso. En esta situación se debe realizar un panel de identificación de anticuerpos con el suero del paciente. Una vez que se identifiquen los haloanticuerpos inesperados, se buscan células A1 y B negativas para el antígeno correspondiente y pueden usarse en el agrupamiento inverso. Así que el proceso es un poquito largo. Y en este caso tenemos este paciente que ya se lo había mostrado, que es AB, y en la inversa nos está dando como no. Cuando la colega me llamó pues para esa discrepancia, yo le dije, no, mija, haga ese grupo inverso a 37 grados, incube la tarjeta 15 minutos a 37 grados. O, lo que es mejor, ponga la muestra, ponga que las células A1 y B a 37 grados y preincube la tarjeta y luego sirva. Ponga la suspensión a 37 grados y luego sirva. Esa es una técnica por precalentamiento. Y mira cuando se hizo el grupo sanguíneo. Ella solamente incubó 15 minutos la tarjeta y ya a los 15 minutos ya pudo dilucidar su... Aquí llega uno a la conclusión que es un anticuerpo que está reaccionando a temperatura ambiente, es un anticuerpo frío. Entonces yo le recomendé que hiciera una identificación de ese anticuerpo, tal cual como nos lo está diciendo aquí es la recomendación, el protocolo de este manual. Y entonces me dijo que no tenía cómo identificar, entonces me envió la muestra. Cuando me envió la muestra, en que ha realizado a 4 grados centígrados, células 1, células 3, ya nos dio las células 1 y 3, las células 2 negativas, autocontrol negativo. Cuando lo hicimos en enzima, que es un protocolo que yo siempre manejo, tanto rastreo en CUMS como en enzima, la célula me dio negativa. Así que en ese momento yo pensé, es un anticuerpo que se pierde en enzima, por lo tanto solamente lo puedo identificar en CUMS y eso fue lo que se hizo. Se identificó en CUMS y nos dio esta reacción. Cuando trasladamos esa reacción a este panel de identificación, vemos que las células 1 y 3, ¿cuáles son las que se pierden en enzima? Las que están sombreadas, colegas. Entonces, aquí yo no busco esta reacción 1 y 2 en las otras. Por ejemplo, no es un E pequeño porque ese no se pierde en enzima. En cambio, si se pierde en enzima el M, en este caso, y el S. Y entonces, por lo tanto, entre estos dos debe estar mi anticuerpo de características frías. Cuando hago la identificación, efectivamente coincide con el M y descartamos el S mayúscula. Así que lo que yo tengo reaccionando con las células A1 y con las células B es un anti-M. Y ese anti-M de características frías ya nos está generando esa discrepancia. ¿Cuál es la razón? Que las células A1 y B no son sintéticas, pertenecen a donantes, pero donantes de la empresa comercial que nos vende esas células, que además de expresar los antígenos A1 y antígenos B, también expresan los otros antígenos que normalmente nosotros expresamos. Por eso nos decía el protocolo
que en este caso que ya identificamos el anti-M, debiéramos buscar células A1M negativo y células BM negativo. ¿Ok? O si no, si quiere validarlo de forma rápida, pues haga esa inversa a 37 grados. ¿Ok? Pero la forma correcta es así, de validar, es buscar unidades A1 y B negativas para el M, lo cual no es fácil. Parece ser que en nuestro medio el antígeno M es de alta incidencia. Como muchas veces tenemos que buscar en la literatura realmente si estos fenómenos existen, sí, mira, esto es un reporte de, no alcanzo a estar aquí, me quedó tapada, pero está la recomendación, esta es una revista del Seguro Social de México, que dice que otro tipo, la detección, análisis y resolución de discrepancias en el grupo sanguíneo ABO, dice que otro tipo de discrepancias se presentan en personas con anticuerpos naturales irregulares como anti-A, anti-H, anti-M, anti-N, anti-P, anti-Lewis A, anti-Lewis B, anticuerpos inmunos que se detectan en medios salinos, son tipo IgM, como producto de una reacción primaria o en pacientes con anemia hemolítica autoinmune, sobre todo las mixtas, y en sujetos con complejos inmunes relacionadas a SIDA o con proteínas anormales como en el mieloma múltiple. Pues más claro, pues no canta un gallo, dicen. Miremos ahorita a los subgrupos o variantes ABO. Nos hemos dado cuenta que al estudio de las discrepancias podemos estar frente a subgrupos o variantes ABO. Entonces dice que los subgrupos más débiles del sistema de grupos sanguíneos ABO dan lugar a discrepancias entre el agrupamiento directo e inverso y provocan dificultades de diagnóstico en los bancos de sangre de rutina. Debido a su inmunogenicidad, los antígenos ABO tienen una importancia primordial en las transfusiones de sangre. La enfermedad hemolítica del feto del recién nacido por incompatibilidad ABO y el trasplante de órganos hoy tienen muchísima relevancia. Por lo tanto, es esencial la tipificación correcta de los grupos sanguíneos ABO de donantes y receptores de sangre. El que esto pues está precisamente detección de un subgrupo raro de fenotipo A mientras se resuelve una discrepancia ABO de una revista asiática de ciencias de la transfusión reportado en el 2019. ¿Ya? Este es el artículo que yo les digo que está publicado en el grupo GESIAM, en el programa de consulta al experto, donde dos profesionales de bancos de sangre publicaron un vistazo por el sistema sanguíneo ABO. Y ellos dicen que desde 1911 se tenía conocimiento de la presencia de los subgrupos débiles de ese grupo A. Thompson en 1930, que incluye en el modelo Bernstein dos alelos A1 y A2 en lugar de A, y establece la teoría de los cuatro alelos A1, A2, B y O, tratando de explicar el por qué algunas personas del grupo A producen aglutininas contra eritrocitos de personas del mismo subgrupo, del mismo grupo. Entonces, subgrupo A. Yo siempre he relatado el caso de un paciente que en algunos de nuestros hospitales de la red, cuando trabajan en el hemocentro distrital, pues obviamente era un paciente con una hemorragia de vías digestivas altas y siempre le habían transfundido 2 unidades en 2 o 3 ocasiones que había ingresado al hospital, siempre 2 unidades de A, y la tercera vez que ingresó, le hicieron la prueba cruzada con 4 unidades del grupo A y todas dieron incompatibles. Cuando lo fueron a transfundir con el grupo O, el paciente pues pega el grito en el cielo y dice que ese no es su grupo sanguíneo y que él no se deja transfundir. Él tiene que buscarle sus glóbulos rojos A, porque ¿cómo así que el grupo sanguíneo no cambia? Bueno, en fin, el tipo estaba bien documentado sobre su transfusión. Y entonces, efectivamente, cuando se analizó el caso, nos dimos cuenta que el paciente era A2, que las unidades que habían en el servicio eran A1 y que pues sencillamente con buscar una unidad A2 era suficiente para transfundir ese paciente. ¿Ok? Obvio, hay casos en los cuales la cuestión es urgente y, hombre, hay que echar mano del grupo O, que es la segunda opción
después, pero no empezar con el grupo O. Es mi recomendación, pues, en estos casos, sino tratar de buscar si el problema es de un subgrupo. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar otros aspectos de lo que nos dicen estos expertos, ¿sí? Los subgrupos ABO se distinguen por la disminución de las cantidades de antígenos en el eritrocito, o por lo que el eritrocito del subgrupo A2 tiene menos antígenos que el subgrupo A1, y así sucesivamente para los otros grupos A y B. Es importante señalar que la cantidad de antígenos depende de la actividad de la glucosiltraferasa. Aquí tenemos precisamente una imagen donde nos está diciendo la cantidad de antígeno que puede tener un glóbulo rojo tanto en el adulto como en el recién nacido. Pero, dicho sea de paso, en los recién nacidos también estas cantidades pueden estar aún más disminuidas, debido a que la actividad de la transferasa en muchos casos todavía no es ni al 50%, como dice la literatura, y cuando la actividad de esa transferasa es menor, nos pueden aparecer hemoclasificaciones O, y posteriormente aparece el niño con cierta madurez eritrocitaria que es A o B. Y eso genera problemas también hacia el interior. Hoy ha hecho carrera el hecho de que a todos recién nacidos lo hacen en Medellín, es el protocolo que utilizan los países, en el cual a todos recién nacidos le ponen, después de la hemoclasificación, le ponen la nota que se debe repetir ese grupo sanguíneo de 6 a 1 año después, con el fin de evitarse una demanda porque reportó mal un grupo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, pues esa es una buena de cómo cobijarnos ante eso. ¿Por qué nos obligan a reportar los grupos de los recién nacidos? Porque el niño cuando nace y sale de la institución debe salir registrado, y en el registro civil exigen el grupo sanguíneo. ¿Ok? Entonces mira cómo van disminuyendo esa cantidad de antígenos de grupo sanguíneo en los diferentes subgrupos que generalmente estudiamos. ¿Ok? En muchos bancos de sangre y o laboratorios de inmunomatología, además de la clasificación general obligatoria del sistema ABO, se utilizan lectinas para determinar los subtipos A, aunque también existen subtipos B. De estos regularmente no se determinan, pero ya hemos estudiado muchos aquí en Colombia. Actualmente es motivo de controversia porque existen posiciones diferentes en torno a esta subclasificación. Hay vasta bibliografía que apoya la idea de la poca utilidad o poco valor del uso de las lectinas, afirmando que solo resultarían útiles para la resolución de un caso con presencia de un anti-A1, y especialmente en aquellos pacientes con un anti-A1 activo a 37 grados, o simplemente consideran su uso completamente innecesario. Pero también existe la contraparte que apoya el uso de estas lectinas para evitar una aloinmunización innecesaria, y quienes apoyan el uso de la misma argumentando, entre otras cuestiones, con la subclasificación de A al transfundir sangre de grupo A2 a individuos A2 se evita o disminuye la sensibilización del paciente, y eso es totalmente cierto. El fin de semana pasado, precisamente que dicté un diplomado para colegas en Perú, ellos me relataban casos que han tenido allá también con A2 anti-A1 activos a 37 grados. Se evita una reacción transfusional de individuos A2 que han desarrollado un anti-A1 activo a 37 grados no detectado en las pruebas pretransfusionales. A decir verdad, al final lo importante es la seguridad del paciente, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y en nuestro centro de trabajo, incluir o excluir la clasificación de los grupos de A dependerá en gran medida, por un lado, de la utilidad de la prueba, pero también de qué tan dispuestos estemos nosotros para robustecer nuestros protocolos de trabajo, a fin de que aseguremos que si hacemos algún cambio, sea en pro de fortalecer la seguridad transfusional. Y yo pienso que desde ese punto de vista es válido hacer este tipo de estudios de subgrupos, porque en la literatura encontramos muchos casos relatados de reacciones hemolíticas y algunas fatales relacionadas con anticuerpos de subgrupos. Actualmente la ISBT ha descrito 9 diferentes fenotipos para grupo A
A1, A2, A3, A weak, AX débil, afin débil, ¿sí? A12 débil, AM y AL. Sin embargo, en la rutina de trabajo, los bancos de sangre que usan lectina solo clasifican como A1 y A2. La diferencia entre estos no solo es cuantitativa, también existen diferencias cualitativas y dentro del subtipo A2 se engloban a los grupos débiles. Ok. Para hacer esta clasificación se usan dos diferentes lectinas. La lectina anti-A, que se extrae de las semillas Dolichos biflorus, que aglutina los eritrocitos A1, cuya especificidad fue demostrada por Baer desde 1952, ya desde cuando venimos hablando de esta técnica. La lectina anti-H, que se extrae de Ulex europeos, que aglutina los eritrocitos A2, ya obviamente está relacionado con que hoy tenemos este anti-H monoclonal IgM, está indicado para la detección de la sustancia H en los hematíes humanos. Entonces, generalmente este cuadrito, que lo encontré en un artículo y desde ahí lo he venido presentando, corresponde mucho a la casuística que encontramos en nuestro país, donde muchas veces al estudio con lectinas, el anti-A1 nos da 4 cruces, anti-H negativo, estamos frente a un fenotipo A1. Si el anti-A1 me da negativo y el anti-H 2 cruces, ya no me va a dar 4 cruces porque vea que está aquí debajo. Debajo de este subgrupo A2 está la sustancia H. Vimos que tenía casi que la mitad de antígenos que tiene un A1. Por eso deja expresar la sustancia H y nos da 2 cruces. ¿Ok? Pero cuando tenemos tanto anti-A1 de 2 a 3 cruces y anti-H también de 2 a 3 cruces, estamos frente a un A intermedio. Hoy en muchos clasificaciones de su grupo no tienen en cuenta el A intermedio. ¿Por qué? Porque el A intermedio básicamente es un A1 que no tiene 800, o tiene menos de 810,000 sitios antigénicos y deja expresar sustancia H. Entonces, por lo tanto, sigue siendo un A1. Yo lo llamo un A1 débil. Así me esté dando las 4 cruces cuando hago la serología con anti-A. ¿Ok? Pero cuando hago el Dolichos biflorus, ese anti-A está disminuido, pues obviamente que y tenemos presencia de sustancia H, pues estamos frente a un A1 que expresa. El otro caso que genera a veces discrepancia en la validación o en la interpretación es que el A1 nos da negativo y el H nos da negativo. Cuando estamos estudiando también subgrupos AB, el A2B nos da así. ¿Por qué? Porque los sitios antigénicos que no ocupa el antígeno A2 los cubre el B. Entonces, por eso el H nos da negativo. Y es un A2 ya en el cual ya no tiene 290,000 sitios antigénicos, sino tiene alrededor de 800,000 sitios antigénicos y no deja expresar sustancia H, así de sencillo es, colegas. ¿Ok? Y entonces esto los hemos encontrado, tanto estos así, A1 negativo y H negativo, lo hemos encontrado tanto en pacientes como en donantes. ¿Ok? Este tipo de subtipos. El hecho de que los anti-A1 activos a 37 horas se lleguen a encontrar en forma muy esporádica en los individuos A2 y A2B no les resta importancia clínica. Son capaces de destruir de forma masiva las células A1. Existen varios casos reportados en el que la anti-A1 ha sido claramente activa a 37 grados y se ha registrado una destrucción extensa de las células A1 in vivo. ¿Ok? Aquí tengo el ejemplo de un reporte en el 2018 del anticuerpo anti-A1 no tan insignificante causa reacción de transfusión hemolítica severa. Aquí informamos un caso de una reacción de transfusión hemolítica severa a un paciente A2 después de la transfusión de glóbulos rojos A1. La transfusión de 3 unidades de concentrado de glóbulos rojos A1 dio como resultado una caída de la hemoglobina de 9,4 a 6,4 en 48 horas, sin células A1 supervivientes, o sea que cuando hicieron la búsqueda de células A1 después de la transfusión no había identificable, lo que sugiere la destrucción completa de las células transfundidas. La muestra posterior a la transfusión mostró ictericia marcada, discrepancia AB en la tipificación inversa y una prueba de anticuerpos negativa. Eso es clásico,
el rastreo de anticuerpos es negativo, pero hay incompatibilidad con la sangre, con los glóbulos rojos A1. El paciente recibió con éxito 2 unidades de glóbulos rojos del grupo O con aumento esperado de la hemoglobina sostenido. Ya en la parte pues, de la resolución del caso, pues lo más seguro era transfundirlo con O a este paciente. Conclusión, aproximadamente el 80% de las personas en los Estados Unidos con un grupo sanguíneo A expresan A1. Anti-A1 ocurre en el 1,8% de individuos A2 y 22 a un 35% de individuos A2B en forma natural o regular. Sinceramente, yo le tengo más miedo a los A2B. He tenido un par de casos violentos por A2B con anti-A1 IgG. Entonces, eso nos lleva a pensar. Y uno de esos casos, el anti-A1 apenas se estaba formando, era evanescente, y por lo tanto, cuando recibió la transfusión con 2 unidades de glóbulos rojos A1B, uy, ese pelado, y era un niño, ya produjo una reacción hemolítica severísima que por poco se lo lleva. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que tengo más miedo cuando tengo un paciente A2B con un anti-A1 activo a 37 grados. Los pacientes A2 con un anti-A1 reactivo a 37 grados deben de transfundir solo con glóbulos rojos del grupo A2 o O. Los pacientes con A2B deben recibir los glóbulos rojos del grupo A2B, A2, B u O. ¿Ok? En ese orden de ideas ya sería lo más importante. Tenemos este caso que se presenta con regularidad, este tipo de discrepancias, sobre todo en donantes o en pacientes. En este caso es un paciente que presenta en la directa un grupo A, pero en la inversa nos está dando con las células A1 una doble población, una migración al fondo del tubo, pero el B nos está dando bien, así que la discrepancia está generada en la inversa, ¿ya? Cuando se hace el rastreo de anticuerpos a temperatura ambiente, a la temperatura que nos está reaccionando, nos da negativo, el autocontrol nos da negativo, así que no es un anticuerpo frío, no es un aloanticuerpo frío, no es un autoanticuerpo. ¿Sí? Además, no nos está cuando hay presencia de autoanticuerpos fríos, me afecta también el control celular. ¿Ya? Y cuando hacemos ampliado, nos reproduce exactamente lo mismo. La doble población con A1, con A2 nos da negativo, con B nos da 4 cruces y el control de la inversa, que es el O, control negativo, nos está dando negativo. Así que seguimos pensando ahí que estamos, ya no nos queda, estamos descartando que exista un aloanticuerpo y por lo tanto ahora nos centramos de que de pronto puede ser un subgrupo de A que tenga anti-A1. ¿Ok? Y por eso hacemos la lectina. Y efectivamente la lectina A1 nos da negativa, mientras que la lectina H nos da positiva. Así que estamos frente a un grupo de 1 a 2 con anti-A1. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda estudiar ya si ese anti-A1 está reactivo a 37 grados. Entonces, primero hicimos un rechequeo y rastreo de anticuerpos de ese paciente para ver si hay presencia de aloanticuerpos. Ya ahí la prueba inversa ampliada a 37 grados no nos muestra anti-A1 reactivo a 37 grados. Así que en este caso que le estoy mostrando, pues que es el más común, según nos dice la literatura, que se presenta en un 8% de los grupos A2, ¿ya? Hasta ahora, pues ese paciente solamente tiene un anti-A1 IgM, ¿ya? No está reactivo. El otro paciente que les comenté en la prueba inversa sí me dio reactivo con las células A1, ¿ok? Así que cuando estudien estos casos y tengan en esta prueba inversa reacción con las células A1, pónganle la firma que podemos estar frente a una A2 con anti-A1 y eso es de importancia clínica, como nos acaban de mencionar los expertos, y casi que todos los expertos opinan lo mismo, que ese es el de mayor importancia clínica. Ese anti-A1 que se genera
a 37, que lo puede evidenciar a 37 grados. En este caso tenemos un grupo A, que es su grupo de grupo A en paciente, el grupo, según el estudio, es A2, RHD positivo, presenta anti-A1 IgM. La prueba cruzada con glóbulos rojos A1, óigase bien, en fase salina da no compatible. Si lo hago en tubo con las 3 fases, porque lo hemos hecho, da no compatible. Pero la prueba cruzada con glóbulos rojos A1 en fase de Kuhn da compatible. Ahí viene la pregunta de millón. ¿Enviamos la unidad? Lo dejo a su criterio, colegas. Ya, mando esa unidad. Buscamos una unidad compatible de fase salina, de pronto para seguridad del paciente sería mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué puede suceder cuando no se utiliza prueba salina? Por ejemplo, cuando utilizamos sistemas de microcolumna GL, incluso de algunas microplacas, no tenemos prueba en fase salina. Y la unidad se transfunde. Pues ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Ya? El paciente ya tiene memoria inmunológica de producción de anti-A1. ¿Sí? Y si yo le pongo una unidad A1, pues obviamente que fácilmente ya me va a adquirir el anti-A1 IgG. Eso está en la literatura. ¿Ok? Entonces, y entonces podemos tener aquí un fenómeno de que la próxima vez que yo vaya a transfundir ese paciente, por eso es que estos fenómenos se presentan más que todo en pacientes que vienen recibiendo indiscriminadamente son de grupo A y reciben indiscriminadamente glóbulos rojos A porque las pruebas cruzadas las primeras veces dan compatibles y no problem. Y el día que nos dan incompatibles, entonces, no, transfundamos, haga la prueba cruzada con O da compatible y sale pintura y nunca estudiamos estos casos. Por eso es que decimos que entonces no tiene valor, no tiene relevancia. Pero les dejo una inquietud. Yo no sometiría a mi hija, que es del grupo A2, ya, a una transfusión con glóbulos rojos A1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que puedo comprometer su futuro estétrico. Y de esos, pues hemos tenido un par de casos. ¿Ya? Nadie los cree, pero cuando uno los estudia, nos damos cuenta de que sí tiene importancia clínica. ¿Ok? Por último, quería hablar algo sobre el donante universal peligroso. ¿Por qué? Porque es que estamos abusando no solamente de transfundir plaquetas o a cualquier, sobre todo en los niños, a cualquier grupo, ¿ya? Y por otro lado, estamos abusando de transfusión de glóbulos rojos o a grupos A y B. ¿Y qué está pasando? En primer lugar, que los bancos de sangre, pues, y más ahorita con lo del COVID, pues presentan insuficiencia del grupo O. Y por lo tanto, pues, cuando nos vamos a dar cuenta, en alguna oportunidad nosotros hicimos una auditoría en el Hemocentro y todos los servicios de transfusión estaban sobreestoqueados con grupo O y no tenían ni glóbulos rojos A1 ni glóbulos rojos B. Yo sé que los servicios de transfusión no piden esos grupos porque tienen una rotación baja. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Hombre, pero hay que buscar un mecanismo de que si no se usan o que se puedan cambiar o no sé, para evitar que se venzan, porque eso es muy cierto, aumenta los costos del servicio de transfusión. También trabajé en servicio de transfusión, ¿ya? Y servicio de transfusión del Hospital Simón Bolívar. Entonces, por lo tanto, yo sé que se aumentan los costos, pero hay que llegar a un punto de equilibrio. La misma cantidad de donantes que tenemos de A y de B y de O, pues obviamente uno esperaría que son la misma cantidad de pacientes que ingresan a nuestros hospitales con requerimientos transfusionales. Este caso que lo he venido mostrando, que lo manejamos con los hematooncólogos del Hospital Militar Central, en la cual que lo presentó uno de los residentes después en un congreso de pediatría y ocupó el segundo lugar. Y bueno, yo lo he venido mostrando por el interés desde el punto de vista transfusional.
Dice, las transfusiones de hemocomponentes son terapia de apoyo en pacientes con cáncer. Las reacciones asociadas a la transfusión tienen una incidencia de 600 casos en 660 en 100,000 casos. En Estados Unidos, del 10 al 40% de las transfusiones de plaquetas son reportadas como ABO incompatibles, pero sí hay ya un 60 a un 90% de sitios que utilizan el isogrupo. Entonces, por lo tanto, eso es un adelanto. ¿Ok? En la práctica clínica el término peligroso, esto aparece en un artículo de Brasil, en Sao Paulo, del 2016, que nos dicen que en la práctica clínica el término peligroso se refiere al potencial hemolítico de títulos elevados de hemoglutininas anti-A y anti-B presente en el plasma de los donantes del grupo sanguíneo O. Ellos hicieron un estudio de 400 donantes de plaquetaféresis y realizaron 4 titulaciones por cada uno de esos donantes, en la cual establecieron unos puntos de cortes para anti-A IgM y anti-B IgM de 1 en 128 y para anti-A y anti-B IgG con un punto de corte de 1 en 256. Y en nuestro caso clínico es una paciente de 3 años A positivo con sarcoma histiocítico con múltiples transfusiones previas, quien ingresa en nadir de quimioterapia con petequias, trombopenia severa. Se indicó transfusiones de plaquetas con disponibilidad de componentes estándar O positivo. Entonces a esta pacientica le transfunden una unidad de O positivo. A las 24 horas presenta ictericia y anemia severa y se comprobó reacción transfusional hemolítica por descenso de la hemoglobina, 4 gramos de decilitro, aumento de la bilirrubina indirecta. Ya les voy a mostrar un cuadro en el cual se le hizo seguimiento tanto de hematocrit de hemoglobina y de plaquetas, ¿ok? Durante el ingreso y las transfusiones que le realizaron a esta niña. Cuando nos envían las muestras para estudio, el CUM directo da positivo 2 cruces en base a IgG y C3D. Cuando yo le reporto a la hematoncóloga que me envió las muestras, me dice que le digo que está dando positivo para CUM directo en base a IgG y C3D, y dijo, no, ya aplico corticoides porque hay un proceso hemolítico activo. Esa es la lectura que ellos hacen ahí mismo, ¿ya? El hecho de que esté presente el C3D ya le está indicando de que hay un proceso hemolítico activo y entonces va a frenar la actividad hemolítica de ese paciente. Prueba de elusión, se hace una elusión de ese CUM directo y se establece que hay una hemolicina anti-A tipo IgG, y en el banco de sangre institucional titulan las muestras de retención que tenían del donante y encontraron que tenía un título 1 en 256. Se indicó transfundir hemocomponentes isogrupo isofenotipo fraccionados y el paso de glóbulo rojo y terapia con esteroide e inmunoglobulina. Y aquí está lo que les decía, que está publicado en ese mismo póster, ya el seguimiento que se le hizo desde el ingreso del día 29 de julio, ya en el cual tenía 8,6 de hemoglobina, hematocrito 25,4, y el día crítico que se presenta, que prácticamente me envían las muestras, es precisamente el 31 de julio, en el cual la hemoglobina ya estaba en 4,9 y el hematocrito después de la transfusión de las plaquetas estándar grupo O, ¿ok? Y las plaquetas 13,000 en el recuento. Ok. Cuando ya reportamos y se inicia la transfusión isogrupo, tanto de plaquetas como de glóbulos rojos, mira, empieza a subir la hemoglobina a 8,8, 26,1 y las plaquetas también se empiezan a estabilizar. Dicho sea de paso, en refractariedad plaquetaria también existe la refractariedad por altos títulos de anti-A, en este caso anti-A, y obviamente que las plaquetas de mi pacientica eran del grupo A. Así que también ese alto título de 1 en 256 no solamente estaba produciéndome un fenómeno hemolítico, sino también me estaba disminuyendo la cantidad de plaquetas. Sabemos hoy en día que un porcentaje de plaquetas expresan los antígenos ABO.
así como se expresan en el glóbulo rojo. ¿Ok, colegas? Entonces, discusión. Los reportes de reacciones hemolíticas después de la transfusión de hemocomponentes por donante universal son encontrados en la literatura. Títulos de anti-A, anti-B, IgM mayor o igual a 128 o IgG mayor o igual a 256 del donante se consideran peligrosos. El donante de nuestro paciente tuvo títulos de 1 en 256. Esto fue conclusión en la cual está reportado en ese póster. Y lo que lo definieron los médicos, dice que los hemocomponentes residuos de donante universal deben ser titulados aún en situación de urgencia porque pueden ser peligrosos. Se recomienda usar componentes isogrupo isofenotipo. Hoy algunos protocolos de transfusión masiva, precisamente en urgencia, que se hace con grupo O, se busca que esas personas de ese grupo O o de esas unidades que yo tengo que para responder ante extremas urgencias tengan se haya hecho titulación de aglutininas y que tengan títulos normales o títulos menores. Entonces, son protocolos desde el punto de vista de manejo por la peligrosidad de estas hemolicinas. El punto está en que el grupo O se puede transfundir a cualquier receptor, lo hacemos todos los días, colegas. Y entonces la razón es por qué no hay tantas reacciones transfusionales como sí sucedió en esta niña. ¿En cuáles receptores no está recomendado? En menores de 1 año, receptores con alto grado de desnutrición, adulto mayor. ¿Por qué no es tan frecuente la reacción hemolítica transfusional por anticuerpos del grupo A, receptores A y o B? ¿Ya? Por un lado, que nuestros donantes O que estemos utilizando títulos bajos de hemolicinas anti-A y anti-B, en donantes pues no nos van a presentar estas reacciones hemolíticas. Presencia de antígenos solubles en el plasma, otros tejidos, epitelio vascular y otras células, como los linfocitos, pueden expresar antígenos ABO. Y entonces generar una especie de neutralización. ¿Por qué? Si yo soy del grupo A, tengo por cantidades de antígeno A soluble, como lo vemos en esta imagen, antígeno A soluble o sustancia A soluble, que cuando yo transfundo las plaquetas O y tienen un bajo título, ¿ya? Pues obviamente que esos anticuerpos vienen a neutralizarse con esa sustancia A que está incluso muchas veces en gran cantidad. Y obviamente que algunas pueden ser blanco, las células epiteliales, pueden ser blancos los mismos linfocitos, los mismos glóbulos rojos, desde luego, pero no para generarnos un proceso hemolítico agudo. Y entonces, por lo tanto, lo que hay es un fenómeno de neutralización a través de estas sustancias solubles que expresamos. Las personas que sean del grupo A, del grupo B, pues tienen esa cantidad de antígenos solubles. Cuando yo no tengo suficiente cantidad de antígenos solubles, que sucede mucho, aquí receptores con alto grado de desnutrición, el blanco, pues van a ser los glóbulos rojos. Y ahí viene, y eso era el caso de esta niña. Esta niña, por su patología, estaba en cierto grado de desnutrición, y por otro lado, el título de esa hemolicina anti-A era alto. Así que tenía dos condiciones que la llevaron a presentar ese síndrome hemolítico agudo, colegas, ¿ok? Este es un tema que estoy revisando precisamente porque me lo han solicitado sobre la hemólisis que se pueda presentar con transfusión masiva de glóbulos rojos O. Entonces, la prevalencia de hemólisis anti-A y anti-B entre donantes del grupo O, esto es en África que se hizo este estudio. Las hemolicinas anti-A y anti-B existen en frecuencias y títulos significativos entre los donantes del grupo O en Lagos. Se recomienda que se desaconseje el uso de sangre de donantes del grupo O para los receptores que no son O. Se requieren estudios clínicos para determinar la frecuencia y gravedad de la hemólisis en receptores del grupo sanguíneo O que no pertenecen al grupo O. ¿Ok? Esa es una de las conclusiones a las cuales la sangre de un donante del grupo O está más disponible y se utiliza con frecuencia como donante universal de glóbulos rojos en nuestro medio.
Ya, sin embargo, la presencia de hemolicina en los donantes puede provocar hemólisis en los receptores, sobre todo cuando están títulos altos. Se han hecho intentos para estudiar la prevalencia de las hemolicinas en varias poblaciones con resultados en nuestro medio, o sea, en África, y estamos hablando del trópico, o sea, estamos a la misma latitud nuestra, ¿ya? Y que muestran una amplia variación entre un 20 y un 80%, lo cual no es despreciable, colegas. Para nombrar algunas conclusiones, ya me pasé del tiempo, colegas, qué pena con ustedes. Ya las pruebas de grupos sanguíneos son una parte importante del suministro de componentes sanguíneos seguros en los centros de transfusión de sangre. Todos los casos de discrepancia en grupos sanguíneos deben investigarse cuidadosamente y los donantes de sangre deben ser informados adecuadamente. Es fundamental para la seguridad del receptor que la tipificación ABO se realice, se registre e interprete con precisión. ¿Ok? Ok, colegas, ya un placer enorme estar de nuevo hablando de estos temas. Yo sé que son de inmunomatología básica, pero es que a veces se nos olvidan y bueno, lo que más me gusta es mostrar evidencias que nos están diciendo, hey, no tomemos las cosas tan a la ligera y más bien pensemos en la seguridad transfusional. Esa es mi recomendación, colegas.